yo la crítica vuestra la entiendo perfectamente, además la asumo, no porque piense distinto, sino porque me ha aclarado lo que vosotros estabais diciendo, ¿no? O sea, no se puede determinar, es que me parece mal, ¿no? Porque además, cuando estamos determinando otro, estamos decidiendo, estamos reduciendo la autonomía del otro, pero sí podemos componernos con el otro. Y cuando hablo del otro, no hablo de otro ser humano, hablo de un bicho, hablo hasta de una cosa. Sí, a mí O sea, tú te compones. sí, a mí esa cuestión me parece, y es una cosa que tampoco lo hemos planteado, o sea, sí, pero de manera como súper explícita, ¿no? Siempre, últimamente siempre hablábamos con la participación ciudadana como de esos indicadores medioambientales y tal, un poco ponerlos en relación con los ciudadanos o los humanos, ¿no? Más bien. Sí, sí, sí. Pero me parece muy importante hacerse la reflexión que la participación no es solo de los ciudadanos, sino que es de los humanos, de los no humanos y del medio. Es que el medio es más población y la población nunca es solo los humanos. Y además Claro, en cuestiones medioambientales es más importante todavía, porque esto es un proyecto que lo medioambiental es fundamental, sí, el sí, por eso territorio es quiero decir fundamental. es que es diferente en cada campo de trabajo, no, en cada situación, en cada proyecto al que te enfrentas. En este evidentemente el peso del medio es brutal, pero en la ciudad evidentemente el peso de lo humano es muy grande, porque uno de los objetivos prioritarios y de ahí, o sea, la conformación de la ciudad es para el bienestar humano, o sea, evidentemente, y el objetivo principal es reducir Alberto, el impacto. Pilar y yo, que han venido de Madrid. Alberto es aparejador, el mejor aparejador que conozco yo. ¿Qué tal? Es lo único que conozco. Después estamos hablando de momento ahora por mí. Después está con el Guadalmedina también. Él va a hacer los números, lo que pasa es que yo no sé qué número va a hacer. Vamos a ver, de todas formas, yo creo que siempre es igual. Lo que cambia a lo mejor es la escala y a lo mejor cambia la cualidad de alguna manera, pero la historia es la misma. No, pero cambia las proporciones, las tomas de decisiones, el ver cómo, o sea, creo que en el fondo nosotros, o sea, la representación de lo humano, o sea, que es lo que estábamos tratando de trabajar y darle peso, es porque no se está haciendo bien. O sea, porque la labor técnica hasta este momento de demostrar qué es lo que, o sea, de demostrar la potencia de lo natural, de cómo se deberían hacer bien las cosas, de los estudios numéricos y demás, se han desarrollado. O sea, hay gente muy buena y muy capaz que está dando propuestas para sacar el mayor potencial de ello, pero la combinación con la componente humana, que es el paso a la participación, nos está desarrollando con éxito, y es ahí donde Es que, hay un... es que es cierto, ahí sí que hay un punto importante, es decir, en este tema, ¿no?, de medio no humanos, humanos, por mucho que tú establezcas como ese contrato natural, esas leyes, esas, digamos, esas determinaciones que para obtener la máxima potencia del territorio, de la composición esa, si al final los seres humanos, que son como los más destructivos respecto del medio, no le conciencias, no le tomas en consideración y que él, a través de ese proceso participativo, también entre como dentro de esas leyes y sepa valorar y sepa posibilitar y permitir. No, me estoy liando. No, vamos a centrarnos, lo creo que hablábamos antes arriba en la cocina. La cuestión no es la participación, la cuestión es la potencia del territorio, insisto, porque la potencia del territorio es la que da autonomía al territorio. Eso lo tengo claro. Pero la labor como técnico... No, es que me liáis. No, es que no es participación importante, es la potencia del territorio, porque la potencia del territorio da autonomía al territorio, y eso es lo importante, porque la autonomía lo que busca es la máxima potencia del territorio. Otra cosa es que es un horizonte lejanísimo. Pero nosotros como técnicos, cuando estamos trabajando, sobre todo en temas de cuestiones medioambientales, yo creo que tenemos que saber leer la potencia del territorio. Y además como arquitectos tenemos bastantes dificultades, tenemos bastantes dificultades. Entonces, tú no puedes soltar así a participar a lo loco, porque la gente que no tiene ciertos conocimientos... No, pero no estamos diciendo eso, ¿eh? No, pero sí, pero yo entiendo lo que está diciendo Pilar, que que el fracaso, o sea, donde está el punto débil en este tipo de situaciones es en esa componente. O sea, en la que se está determinando por un lado la potencia del territorio sin tener en cuenta la asimilación del ser humano. Y es que creo que
esa potencia que no creo que se pueda establecer a priori. Yo creo que puedes marcas un camino, unos estudios previos que incluso creo que en esos estudios previos la componente del proceso participativo debería estar integrada, porque es que tal y como lo estamos planteando, o sea, desde el punto de partida de la potencia del territorio, que es todo un conjunto, el ser humano pone unos límites, o sea, esa potencia de sí, porque es un agente más dentro del conjunto. Insisto. El ser humano eso es un error conceptual, que además lo dice claramente. Cuando estamos hablando de autonomía, no existen los límites. La autonomía, la libertad, y además en el sentido más amplio, ¿no?, del ser humano, es una perfección, lo dice Spinoza. Si hablamos en negativo, no estamos hablando de libertad. Es un término que no quería poner en juego, sino sí, como decir el potencial. Pero entonces, lo que pasa es que lo que tiene que hacer la participación es componer esas cosas, dejar que se compongan. Eso, llevar a cabo el proceso. Claro, pero ahí es donde nosotros tenemos que echar una mano para ayudar a componer, no determinar. El facilitador, si esa figura como que la tenemos clara, lo que creo que diferimos, o en el fondo estamos hablando de lo mismo, es que no creo que haya un punto de partida en el que determines el máximo potencial. Creo que se va construyendo ese máximo potencial hacia el proceso. De determinadas cosas yo creo que sí. Yo creo que sí existe. O sea, yo lo hablábamos antes, el dibujito ese de las dos secciones del territorio. Oye, que además en términos biológicos... No solo ese, es que está dividiendo el territorio de la componente humana. Ahí la componente humana a lo mejor hace que uno de los pajaritos más que aparecía de la forma más simplista, pues no. ¿Sabes? Porque está el agente humano con el agente natural, con el no hables en negativo. Si hablas en negativo, no estás hablando... Que no en este momento. Perdona. Es que no es negativo. Pero habla en positivo. Desaparece un pájaro y porque mejora. Porque mejora la potencia del territorio. Sí. Que es una composición. Pero yo no he dicho que sea negativo que desaparezca. Pero si hablamos en negativo estamos hablando de limitación. Y no estamos hablando de la autonomía del territorio, ¿entendéis? Es que eso lo dice Spinoza. Que no quiero hablar de limitaciones, que por ejemplo, es que no sé si me expreso lo suficientemente bien. Estoy hablando de que esos dos... Hablando solamente de ese dibujo, sí que existe ese máximo potencial. Estás hablando solo de ese dibujo, no del conjunto. Entonces te estás dando cuenta que en la construcción de ese proceso, una de esas especies que en ese dibujo aislado aparecía, pero era irreal, porque no era la composición de todas esas capas. Entonces el máximo potencial es que en la mezcla de esas capas desaparecen dos especies, pero el caudal del río aumenta o se generan X puestos de trabajo o desaparece y el potencial del conjunto es mayor. Pero de eso estoy hablando. Entonces quiero decir, no determinamos a priori ese potencial, establecemos esos mecanismos para generar procesos y en la construcción del camino llegar al máximo potencial. Pero yo te lo contaba ya, por ser prácticos para el concurso, para ser prácticos es que le he comentado que intentar ver, que además lo estamos viendo más o menos ayer, es todo lo que hemos hecho hasta ahora simplemente como un intento de aumento o demostrar la potencia del territorio, pero incluso hasta con la acción más tonta que hemos hecho. Entonces, se va sumando gente. Por ejemplo, nosotros empezamos de manera muy inocente hace 5 o 6 años. Luego hicimos los workshops anteriores, luego hicimos el libro. Ahora hemos empezado el concurso. Ahora aparece vosotros. Cada vez va siendo como un aumento de nosotros, muy pequeñito, ¿no? También es verdad que hemos mostrado de alguna manera el territorio que se puede suponer que ha aumentado. Y ahora nosotros lo que intentamos es seguir abriendo hacia esa máxima potencia de lo que ocurre. Que además la composición de todas las dimensiones es algo que eso sí que no lo podemos determinar nosotros. Además está claro que lo tiene que determinar la propia comunidad. Y la propia comunidad, insisto, es medio y población. Sí, eso está. ¿Vale? Y eso la está claro. Sí. Y entonces, pero nosotros yo creo que como técnicos sí podemos explicar eso y nos tenemos que mojar. Sí. Tenemos que mostrarlo. Lo que pasa es que hay tantas dimensiones, que eso sí que es cierto, que siempre no van a faltar muchas, pero como es una perfección, no sé, tenemos que ir sumando, nunca va a estar cerrado, siempre va sumando y van a aparecer. Pero por eso te digo, es un poco lo que hablábamos ayer, que el concurso es como parte de este proceso, o sea, una excusa en la cual de repente te obliga a poner como todo esto, como dices, tengo un deadline y tengo que reflejar como estas bases, tengo que ver, por una parte reflexionar de lo que he hecho de este tiempo hasta aquí y ver y hacer una prospectiva, pero no podemos ser deterministas ni tampoco querer abarcarlo todo porque nos volvemos locos. Primero, no tenemos tiempo y no tenemos recursos, y eso es un proceso
súper largo en el tiempo, en el que ahora podremos enunciar una serie de variables, una serie de condicionantes que nosotros estamos manejando, introducir una carga teórica al propio proceso, todo esto que estamos hablando, o sea, me parece fascinante, ¿no? Entonces, coger todas esas variables, las que ya tenemos y tal, y ver cómo eso va sumando y se va entrelazando, y seguramente dentro de un año aparecerá como una variable no sé qué. Sí, bueno, y después de esto seguramente otras cosas. Claro, entonces tampoco creo que tenemos que preocuparnos por el resultado de que se vaya a entregar el 10, o sea, sino tenemos que preocuparnos por ser muy conscientes del proceso que se está construyendo. Sí,